Bueno, mis queridos estudiantes, vamos a repasar hoy una pregunta de física. Entonces vamos a repasar unos conceptos y luego miramos la pregunta para analizarla de forma más rápida. Vamos a repasar lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo. En los circuitos en serie es cuando los electrones salen y pasan por un elemento y luego de este elemento los electrones pasan a otro. Y luego de este elemento los electrones pasan a otro. Todo va, como su nombre lo dice, en serie. En paralelo es cuando los electrones salen por aquí y luego los electrones pueden o irse a un elemento del circuito o ir a otro elemento o ir a otro elemento, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hablar primero sobre la intensidad. La intensidad es la cantidad de electrones que viajan por unidad de tiempo. Entonces, aquí en el circuito en serie siempre va a viajar la misma cantidad de electrones. Si aquí salen 10 electrones, vienen acá y de aquí pasan acá 10 electrones y de aquí pasan acá 10 electrones. Y por cada interruptor o por cada elemento del circuito pasa la misma cantidad de electrones. Intensidad es igual en el 1, es igual en el 2, es igual en el 3. Acá cambia. Acá, por ejemplo, si tengo un circuito en paralelo, por acá pueden salir 10 electrones y pueda que se vayan por aquí 4, y que por acá se vayan 3, y que por acá se vayan 3. Entonces la intensidad, es decir, la cantidad de electrones por unidad de tiempo, no es la misma en cada uno de los elementos del circuito. Varía, es diferente. Ahora analicemos el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es la energía con que llevan cada uno de los electrones. Entonces, cuando un electrón en el circuito en serie sale, de acá de la fuente, aquí pierde cierta cantidad de energía y él pasa al otro interruptor o al otro elemento del circuito, pero pasa con menos energía. Igualmente acá pasaría con menos energía. Entonces el voltaje, es decir, la energía que lleva cada electrón, es diferente en cada elemento del circuito. De hecho, va mermando poco a poco su energía. Acá los electrones vienen con una energía y con la misma energía que va este electrón que llega acá, acá sigue otro electrón y ese electrón llega con esa misma energía. Entonces acá el voltaje sí es igual en todos los elementos del circuito, porque estos electrones salen con la misma energía y aquí se van unos para un elemento y otros para otro elemento, pero con la misma energía. Entonces, acá el voltaje en cada elemento sí es el mismo, pero la intensidad es diferente. Entonces, como generar esta claridad entre lo que es un circuito en serie y un circuito en paralelo. Ahora vamos a repasar otros elementos. El voltaje se mide en voltios, la corriente, que es la intensidad, se mide en amperios y viene otro elemento que es la resistencia. Entonces, cuando hablamos del voltaje, pues estamos hablando de la fuerza con que lleva ese electrón. Esta es una figura muy chévere. Esto aquí está representando, digamos, como la corriente eléctrica o la intensidad que lleva el electrón. El voltaje viene a representar como la fuerza, como que estuviera empujando el electrón. A mayor voltaje, con mayor energía, con mayor fuerza, va viajando el electrón, mientras que la resistencia es antagónica al voltaje. Ella está impidiendo que el electrón viaje. Entonces, aquí en esta imagen es muy claro ver que el voltaje es contrario a la
resistencia. Mientras que la resistencia busca que el electrón se quede, el voltaje busca que el electrón avance. A mayor voltaje, más rápido va o con mayor energía, pero a mayor resistencia, más lento va. O sea que estos dos son inversamente proporcionales. Entonces ahora sí, pasemos a analizar la pregunta. Dice, un circuito en paralelo se identifica porque la conexión se realiza dejando dos o más caminos independientes desde la fuente de voltaje. Lo que estábamos viendo acá. Un circuito en paralelo deja dos o más caminos para que el electrón viaje. Una ventaja de este tipo de circuitos es que el voltaje de cada uno de los elementos conectados es equivalente al voltaje de la fuente, como lo estábamos viendo acá. Acá salen los electrones con un voltaje y es el mismo en cada uno de los elementos, ¿sí? Esa es una ventaja que tienen los circuitos en paralelo. Si yo colocara bombillos aquí, todos alumbrarían igual. Si yo colocara bombillos aquí, este alumbraría más fuerte, este alumbraría un poco más bajo y este pues daría un poco menos de luz, por así decirlo, porque el voltaje se va mermando de un elemento del circuito a otro. Entonces, una ventaja, como lo mencionábamos, de este tipo de circuito es que el voltaje de cada uno de los elementos conectados es equivalente al voltaje de la fuente. La siguiente figura muestra la conexión en paralelo de tres bombillos. Miren, esta es una figura en paralelo, ¿por qué? Porque el electrón que sale de aquí puede venir al bombillo 1, o puede seguir al bombillo 2, o puede seguir al bombillo 3. Tiene varios caminos independientes desde la fuente. Muestra tres bombillos diferentes con una pila que suministra un voltaje de 12 voltios. Dice, si las resistencias de las bombillas se relacionan de la forma que la resistencia de la bombilla 3 es mayor a la resistencia de la bombilla 1 y la resistencia de la bombilla 1 a su vez es mayor a la resistencia de la bombilla 1. La resistencia de la bombilla 2 es mayor a la, es menor. La resistencia 3 es mayor a la resistencia 1 y la resistencia 1 es mayor a la resistencia 2. No nos están diciendo los valores de la resistencia, pero lo que sí nos están diciendo es que uno es mayor que otro, ¿no? Total, si nos fueran a preguntar un valor exacto de resistencia, pues no lo podríamos saber, solo sabemos que uno es mayor que otro, ¿no? Pero ahora analizamos la pregunta. Entonces, la bombilla por la que circula la mayor intensidad de corriente es. Entonces, en esta pregunta debemos tener en cuenta el concepto que estábamos viendo aquí, ¿sí? A mayor resistencia, o sea, prácticamente la resistencia y el voltaje son inversamente proporcional. Si la resistencia es mucha, entonces el voltaje es poco. O si el voltaje es mucho, entonces es porque la resistencia es poca. ¿Estamos? Nada más mírenlo aquí, en esta fórmula. La intensidad es igual al voltaje dividido la resistencia. Si yo coloco un número grande aquí de voltaje, entonces pues voy a dividir acá por un número y voy a tener
una intensidad con la que viaja el electrón grande. Pero si yo hago muy grande la resistencia, entonces pues prácticamente estoy igualando el voltaje y el número de intensidad se va mermando, es decir, la rapidez con la que viaja este electrón o la energía con la que viaja va disminuyendo. Entonces, ese concepto es muy importante tenerlo en cuenta para analizar esta pregunta. Eso quiere decir que si este es el que tiene mayor resistencia, entonces va a tener menos voltaje. Y si este está intermedio, o sea, tiene un voltaje intermedio. Y si este es el que tiene menor resistencia, quiere decir que este es el que va a tener mayor voltaje. Esas dos variables son inversamente proporcionales. Cuando la una es mayor, la otra es menor, ¿ya? A mucha resistencia, poquito voltaje. A mucho voltaje, poquita resistencia. Entonces miremos las opciones de respuesta. La A dice, no es posible determinar el elemento con mayor paso de corriente ya que se conoce el valor del voltaje, pero se desconocen los valores de resistencia. Esta respuesta no es ¿por qué? Porque ya sabemos, bueno, ya analizamos que si hay uno que tiene una resistencia muy grande, pues ese va a tener el voltaje más pequeño, ¿no? O la mayor intensidad de corriente. Recordemos que la intensidad, como estaba en la fórmula, se calcula voltaje sobre resistencia. Voltaje sobre resistencia. Entonces, el voltaje es el mismo siempre, son 12 voltios. Entonces, yo podría decir que la intensidad, lo voy a hacer acá atrás, yo podría decir que la intensidad podría ser 12 dividido R3. Y este es un número grande, según lo que están diciendo aquí, es el mayor de todos. O sea que si este es un número grande, acá voy a tener un resultado pequeño. Ahora, yo también podría decir que la intensidad es 12 voltios dividido R1. Pero este es un valor intermedio, o sea que aquí voy a tener un número intermedio. Pero también voy a decir que la intensidad puede ser 12 voltios dividido R2, que R2 me están diciendo que es un número pequeñito, es el menor número de estos. Entonces, si yo aquí coloco un número pequeño, pues voy a tener un resultado grande, ¿sí? Y si acá coloco un número pequeño, si acá coloco un número grande, que están diciendo que este número es el más grande, ya, porque es el mayor, según el símbolo que nos están colocando aquí, entonces el resultado es pequeño. Hagan el ejercicio, dividen por un número muy grande y van a tener un número pequeño, o dividen por un número pequeño y van a tener un resultado pues más grande, ¿no? Quiere decir que la intensidad mayor la voy a tener con con la resistencia 2. Entonces, la bombilla por la que circula la mayor intensidad de corriente pues sería aquella que tiene menor resistencia. Sigamos viendo las opciones de respuesta. La B dice la bombilla 3
ya que tiene mayor resistencia y de acuerdo a la ley de Ohm, a mayor resistencia, mayor intensidad de corriente. Eso no es así, ya lo acabamos de analizar. La bombilla 2, ya que tiene menor resistencia y esto implica una mayor intensidad de corriente fluyendo a través del elemento. Esta sería la respuesta correcta. O sea que la respuesta es la C, partiendo de este concepto que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería la respuesta en este caso.